¿Qué hace una mujer cuando descubre, después de 50 años de matrimonio, que su marido tuvo una hija secreta con otra mujer, mientras ella estaba criando a sus propios 3 hijos en un palacio real? ¿Qué hace cuando esa hija secreta, después de décadas de silencio, exige públicamente, frente al mundo entero, ser reconocida oficialmente como princesa de Bélgica? Esa fue la pregunta imposible que la reina Paola de Bélgica, princesa italiana de origen, esposa del rey Alberto II, madre del rey Felipe de Bélgica, tuvo que contestar durante los 7 años más dolorosos de toda su vida adulta, entre el 2013 y el 2020. Y la respuesta que ella eligió, contra todos los consejos de la corte belga, contra todas las presiones de la familia real, contra todo lo que su orgullo personal le exigía, fue una respuesta que iba a sorprender al mundo entero. 27 de enero de 2020. Bruselas, Bélgica. Son las 11:40 de la mañana. En una sala privada del Tribunal de Apelación de la capital belga, una mujer de 52 años está leyendo, en silencio, un documento oficial que acaba de cambiar para siempre la historia de la realeza europea. El documento es un informe pericial de análisis genético. Sus resultados confirman, con una probabilidad del 99,99%, lo que la mujer ya sabía emocionalmente desde hacía toda su vida, que ella es la hija biológica del rey Alberto II de Bélgica. Su nombre es Delphine Boel, es escultora de profesión, vive en Londres. Y, durante los siguientes 2 años, gracias a ese informe pericial, ella iba a ser reconocida oficialmente como princesa Delphine de Bélgica, con todos los derechos, los privilegios y los honores que ese título conlleva. Esa mañana de enero de 2020, mientras Delphine Boel leía silenciosamente el documento que confirmaba su filiación real, a apenas 20 kilómetros de distancia, en el Palacio de Belvedere de Laeken, otra mujer estaba mirando por la ventana de su despacho privado. Esa mujer tenía 82 años. Estaba acompañada únicamente por una de sus damas de honor. Llevaba 30 años casada con un hombre del que sabía, desde 1999, que tenía una hija con otra mujer. Y, durante todos esos años, ella había mantenido en público una dignidad absoluta. Había sonreído en las fotografías oficiales. Había acompañado a su esposo en cada acto protocolar. Había representado a Bélgica frente al mundo entero como una reina elegante, devota, intachable. Esa otra mujer era la reina Paola de Bélgica. Y esa mañana del 27 de enero de 2020, mientras los abogados de Delphine Boel celebraban su victoria judicial, Paola, según los testimonios cercanos, no lloró, no protestó, no hizo ninguna declaración pública, solo se quedó mirando por la ventana durante varias horas. Y, en un momento de la mañana, según la dama de honor, habría murmurado para sí misma una sola frase, en italiano, la lengua materna que casi nunca usaba en público. Habría dicho, adesso è finita, davvero finita, que significa, en español, ahora se acabó. Verdaderamente se acabó. Esta es la historia de la reina Paola de Bélgica, una princesa italiana del sur de Italia, nacida en una de las familias aristocráticas más antiguas de Europa, que se casó en 1959 con un príncipe belga del que se enamoró perdidamente. Una mujer que durante 65 años ha sido considerada por la prensa europea como un símbolo absoluto de elegancia italiana y de dignidad real. Una mujer que ha aguantado en silencio, según las biografías serias publicadas en las últimas décadas, una de las traiciones matrimoniales más largas y más públicas de la realeza europea contemporánea, pero antes de Bélgica, antes del trono,
Antes incluso del escándalo Delfín Boel, hay que volver a Forte dei Marmi, en la costa italiana de Toscana, en septiembre de 1937, donde nació una niña en el seno de una de las familias nobles más prestigiosas del sur de Italia. Para entender qué pasó esa mañana de enero de 2020 en el Tribunal de Bruselas, tenemos que volver al principio. A una mansión italiana frente al mar Mediterráneo en 1937. 11 de septiembre de 1937. Forte dei Marmi, Toscana, Italia. En una mansión señorial frente al mar Mediterráneo, una mujer aristocrática italiana de 29 años, llamada Luisa Gazzelli di Rossana, está dando a luz a su tercera hija. Su marido, un héroe militar italiano de 42 años, llamado Fulco Ruffo di Calabria, está esperando en el salón de la planta baja, fumando nerviosamente un puro. A las 5:20 de la tarde, nace una niña. Le ponen 7 nombres oficiales, según la tradición aristocrática italiana: Paola Margherita, María Antonia Consiglia, Donna Ruffo di Calabria. Pero, desde el primer día, su familia y la prensa italiana la llaman simplemente Paola. La pequeña Paola nace en una de las familias nobles más antiguas y más prestigiosas de toda Italia. Su padre, Fulco Ruffo di Calabria, es un héroe nacional italiano. Durante la Primera Guerra Mundial, había sido uno de los principales ases aviadores italianos, con 20 aviones enemigos derribados en combate aéreo. Después de la guerra, había sido nombrado senador del Reino de Italia. Y, en el momento del nacimiento de Paola, era considerado uno de los hombres más influyentes del establishment aristocrático italiano. Su madre, Luisa Gazzelli di Rossana, también pertenece a una familia aristocrática del Piamonte italiano. Es una mujer culta, religiosa, considerada por sus contemporáneos como una de las mujeres más elegantes de Roma. Y la pequeña Paola, según las memorias de su hermana mayor, Fabrizia, publicadas en 1998, había heredado desde el primer día de su nacimiento la combinación física exacta de sus dos padres: los ojos azules del aviador del Piamonte y la sonrisa luminosa de la dama elegante de Roma. Pero la pequeña Paola también nació en uno de los peores momentos posibles de la historia europea moderna. 11 de septiembre de 1937. En esa misma fecha, en Berlín, Adolf Hitler estaba consolidando su régimen nazi alemán. En Roma, Benito Mussolini llevaba 15 años gobernando como dictador fascista italiano. Y, 2 años después, en septiembre de 1939, iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. La pequeña Paola tenía apenas 2 años. Hay un detalle de los primeros años de Paola que pocas biografías cuentan completamente. Durante los 6 años de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, la familia Ruffo di Calabria vivió escondida en una pequeña casa rural en la provincia italiana de Verona. Su padre Fulco, a pesar de ser un héroe nacional, había rechazado oficialmente, desde 1938, la política racista de Mussolini contra los judíos italianos. Y, por esa razón, durante los últimos años del régimen fascista italiano, la familia Ruffo di Calabria había sido considerada políticamente sospechosa por los servicios secretos italianos. Hay una escena particular del año 1944 que la propia Paola contaría décadas después en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, publicada en 1995. Paola tenía 7 años en ese momento. La familia Ruffo di Calabria estaba escondida en su pequeña casa rural de Verona. Y, una mañana de marzo, según el testimonio de la propia Paola, 2 camiones militares del régimen fascista llegaron al portón de la propiedad familiar. 12 soldados armados bajaron de los camiones.
y exigieron al padre de Paola, Fulco Rufo di Calabria, salir de la casa para ser interrogado oficialmente por los servicios secretos sobre sus actividades antifascistas. La pequeña Paola, según contaría décadas después, estaba escondida con su madre Luisa y sus dos hermanas mayores en el sótano de la casa. A través de una pequeña ventana del sótano, podía ver perfectamente la escena que ocurría en el patio. Vio a su padre Fulco, vestido con una camisa blanca, salir tranquilamente de la casa con las manos en los bolsillos. Vio a los 12 soldados rodearlo. Vio cómo le apuntaban con sus fusiles. Y vio cómo su padre, con una serenidad absoluta, respondía a cada pregunta de los oficiales sin mostrar ningún miedo. Después de 40 minutos de interrogatorio, según el testimonio de Paola, los soldados se fueron sin arrestar a su padre. Solo se llevaron como advertencia varios documentos personales de la familia. Y cuando Fulco regresó al sótano para reencontrarse con su esposa y sus 3 hijas, encontró a la pequeña Paola llorando en silencio. Le había dicho a su hija, según el testimonio de Paola, una frase que ella iba a recordar el resto de su vida. Le habría dicho, en italiano: Paola, mia cara, no llores. El miedo es la única arma que esos hombres tienen contra nosotros. Si no les damos el miedo, no tienen nada. Recuerda eso, para siempre. Esa frase, dicha por un héroe militar italiano antifascista a su hija de 7 años, en un sótano de Verona en 1944, iba a marcar profundamente la personalidad adulta de Paola Rufo di Calabria. Le enseñó que la dignidad personal era más fuerte que cualquier presión externa, que el miedo era el arma de los cobardes, y que una mujer aristocrática debía aprender desde la infancia a mantener la calma absoluta en cualquier circunstancia. Una lección que, 50 años después, le iba a permitir aguantar la humillación pública más grande de toda la realeza europea contemporánea, sin perder nunca la dignidad de una princesa italiana. La pequeña Paola creció, durante esos 6 años de guerra, en condiciones modestas para una familia aristocrática europea, sin los privilegios habituales de su rango, sin las residencias oficiales de su familia. Aprendió, desde los 3 años, a vivir con poco, a no tener ropa nueva durante años, a compartir habitación con sus 2 hermanas mayores. Y según contaría décadas después, en una entrevista a la revista francesa Paris Match, publicada en 2007, aprendió también a ver a su padre como un héroe moral, un hombre que había preferido renunciar a sus privilegios sociales antes que apoyar un régimen racista. Esa lección moral de su padre Fulco a la pequeña Paola, vivida durante los años más oscuros de la historia italiana del siglo XX, iba a marcar profundamente la personalidad adulta de la futura reina de Bélgica. Una mujer que aprendió desde muy pequeña que la dignidad personal vale más que cualquier título nobiliario. Una habilidad que, 60 años después, le iba a permitir sobrevivir a las traiciones matrimoniales más públicas de la realeza europea. Antes de seguir, queremos saber una cosa. ¿Desde qué país nos estás escuchando esta historia? Déjanoslo en los comentarios. Nos hace muy felices ver de dónde vienen ustedes. En mayo de 1945, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la familia Rufo di Calabria pudo regresar a una vida normal. Paola tenía 7 años. Y durante los siguientes 10 años, entre 1945 y 1955, creció en Roma, en la residencia familiar del barrio aristocrático de Parioli. Recibió una educación rigurosa, católica, en uno de los mejores colegios privados femeninos de Roma. Estudió arte, música clásica, idiomas. Aprendió a hablar perfectamente francés, inglés, alemán y, lo que era todavía más importante para la psicología de su familia tradicional, aprendió las reglas estrictas de la etiqueta aristocrática europea que ningún miembro de las familias nobles del sur de Italia
podía permitirse ignorar. A los 18 años, en 1955, Paola era considerada una de las jóvenes aristocráticas más bellas de toda Italia. Cabello castaño claro, ojos azul intenso, una sonrisa luminosa que iba a hacerse famosa años después en los principales periódicos europeos. Y, lo que era todavía más importante para una familia tradicional, una virginidad reservada exclusivamente para el hombre con el que iba a casarse oficialmente. Pero, según los testimonios filtrados décadas después por una de sus damas de compañía de juventud, Paola tenía durante esos años una característica psicológica particular, una característica que ningún biógrafo había anticipado en 1955. Paola, según la dama de compañía, era una mujer extraordinariamente romántica. Soñaba con encontrar el amor de su vida desde los 12 años y, según las palabras de la dama de compañía, publicadas en una entrevista anónima a la revista italiana Oggi en 1997, Paola iba a entregar su corazón completo al primer hombre que verdaderamente la enamorara, sin reservas, sin cálculo, sin la prudencia que las jóvenes aristocráticas debían tener en esa época. Esa característica romántica de Paola, hermosa pero peligrosa para una joven aristocrática de los años 50, iba a determinar todo el resto de su vida adulta. Porque en el otoño de 1958, durante una ceremonia oficial en el Vaticano, Paola iba a conocer al hombre del que se iba a enamorar perdidamente. Y ese hombre, contra todos los pronósticos, no iba a ser un noble italiano, iba a ser un príncipe belga. 4 de noviembre de 1958, Ciudad del Vaticano, Roma. En la Basílica de San Pedro se está celebrando la coronación oficial del nuevo Papa Juan XXIII. La ceremonia atrae a representantes de todas las casas reales europeas, a todos los gobiernos católicos del mundo, a todos los miembros más prestigiosos de la aristocracia internacional. Y entre los invitados oficiales italianos está la familia Ruffo di Calabria. Paola, con 21 años, asiste al evento acompañada por sus padres. Y ese mismo día, entre la delegación oficial del Reino de Bélgica, está sentado un joven príncipe rubio de 24 años. Su nombre oficial es Alberto Félix Humberto Teodoro Cristiano Eugenio María, príncipe de Lieja. Es el hermano menor del rey Balduino de Bélgica. Es segundo en la línea de sucesión al trono belga. Y durante los siguientes 10 minutos de su vida, mientras Paola está caminando por uno de los pasillos del Vaticano, el príncipe Alberto va a quedar perdidamente enamorado de la joven aristocrática italiana. Hay un detalle particular de ese primer encuentro entre Paola y Alberto en el Vaticano en noviembre de 1958 que solo se conoció varios años después a través del testimonio de un sacerdote belga que había acompañado a la delegación oficial de Bélgica. El sacerdote, en una entrevista publicada en 1990, contaba que el príncipe Alberto, durante una de las pausas de la ceremonia papal, había visto a Paola caminar por un pasillo lateral de la Basílica de San Pedro. Se había quedado congelado, según el sacerdote, durante varios segundos. Y, después de varios segundos de silencio absoluto, según el testimonio del sacerdote, el joven príncipe belga se habría girado hacia él y le habría dicho una frase que el sacerdote nunca olvidaría. Le habría dicho, en francés: «Padre, mire bien a esa joven dama italiana, la que está cruzando el pasillo derecho. Esa va a ser mi esposa». Esa frase, dicha por un príncipe belga de 24 años a un sacerdote belga durante una ceremonia papal en el Vaticano en noviembre de 1958, captura toda la fuerza del flechazo amoroso que iba a unir a Paola Ruffo di Calabria y al príncipe Alberto de Bélgica. Un flechazo verdadero, un flechazo que ninguna corte real había planeado.
Un flechazo que, lo más extraordinario para los matrimonios aristocráticos europeos de los años 50, no era un acuerdo dinástico negociado entre dos familias. Era el verdadero amor entre dos jóvenes que se habían visto por casualidad en un pasillo del Vaticano. Hay una anécdota particular de las primeras semanas del romance entre Paola y Alberto que pocas biografías cuentan completamente. 3 días después del encuentro en el Vaticano, en noviembre de 1958, el príncipe Alberto decidió tomar una decisión completamente extraordinaria para un miembro de la realeza europea. Se subió a un tren desde Bruselas hasta Roma, sin el conocimiento oficial de su hermano el rey Balduino, sin escoltas de seguridad, sin protocolo real. Y, después de un viaje de 18 horas en tren, llegó solo a Roma a las 5 de la mañana. Esa misma mañana, según contaría décadas después, la propia Paola en una entrevista al diario italiano La Repubblica publicada en 1997, el príncipe Alberto se había presentado directamente, sin ninguna cita previa, en la casa de la familia Ruffo di Calabria en el barrio de Parioli, había golpeado la puerta principal a las 7 de la mañana y le había dicho al mayordomo italiano que abrió la puerta, en un italiano todavía aproximado, una frase simple. Habría dicho: «Soy Alberto de Bélgica. Vengo a pedir la mano de Paola Ruffo di Calabria a su padre, hoy mismo». El mayordomo italiano, según contaría Paola décadas después, había mirado durante varios segundos al joven extranjero rubio vestido elegantemente que estaba en la puerta a las 7 de la mañana, y sin contestar inmediatamente, había cerrado discretamente la puerta, había caminado hasta la habitación del señor Fulco Ruffo di Calabria, y le había dicho a su jefe: «Señor, en la puerta principal hay un joven extranjero que dice ser príncipe de Bélgica, y dice que viene a pedir la mano de la señorita Paola. ¿Qué hago?» Fulco Ruffo di Calabria, según contaría su hija Paola, se levantó inmediatamente, se vistió rápidamente y bajó al recibidor de la casa para encontrarse personalmente con el joven príncipe belga. La conversación entre los dos hombres, que iba a determinar el destino matrimonial de Paola, duró exactamente 40 minutos. Y al final de esa conversación, según los testimonios filtrados décadas después, el héroe militar italiano había aceptado oficialmente el cortejo del príncipe belga con su hija. Lo que dijo Fulco Ruffo di Calabria a Alberto durante esa conversación, según el testimonio del propio mayordomo italiano, publicado en 1989, era una sola condición, una condición simple. Le habría dicho: «Príncipe Alberto, mi hija Paola va a ser tu esposa si ella te acepta. Pero recuerda una cosa, las mujeres de mi familia se casan una sola vez en la vida. No tenemos divorcios en la familia Ruffo di Calabria. Una palabra dada en mi casa es una palabra cumplida hasta la muerte. Si tú no estás dispuesto a vivir bajo esa regla, ahora es el momento de irte de mi casa y de no volver nunca más. ¿Estás dispuesto?» Alberto, según el mayordomo, había contestado simplemente. Le había dicho: «Señor, estoy dispuesto. Su hija Paola va a ser la única mujer de mi vida hasta el día en que yo muera». Esa promesa, dada por un príncipe belga de 24 años al héroe militar italiano del Piamonte, en un recibidor romano en noviembre de 1958, fue, según los biógrafos cercanos a Paola, la promesa más importante que iba a determinar el resto de la vida adulta de la reina italiana. Una promesa que Alberto haría con sinceridad esa mañana. Pero una promesa que él mismo iba a romper 10 años después, en una cama clandestina de Bruselas con una baronesa belga llamada Sibylle de Celles-Longchamps, sin que Paola pudiera, por la dignidad italiana que su propio padre le había enseñado, romper a su vez la condición sagrada que la familia Ruffo di Calabria había impuesto al matrimonio. Durante los siguientes 8 meses, entre noviembre de 1958 y julio
de 1959, el príncipe Alberto y Paola mantuvieron una correspondencia romántica intensa entre Bruselas y Roma. Cientos de cartas, llamadas telefónicas internacionales cada noche, encuentros clandestinos en París, en Florencia, en Bruselas, y en abril de 1959, después de apenas 6 meses de noviazgo, el rey Balduino de Bélgica autorizó oficialmente el compromiso entre su hermano menor y la princesa italiana. El 2 de julio de 1959, en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, capital de Bélgica, Paola Rufo di Calabria y el príncipe Alberto de Bélgica se casaron oficialmente en una ceremonia transmitida en directo por las cadenas de televisión de toda Europa. La novia llevaba un vestido de novia diseñado por la modista italiana Lucio Antonelli, con 15 metros de tul de seda. El novio vestía el uniforme oficial de la Marina belga. Y la prensa internacional, esa mañana, describió la boda como el matrimonio de amor más bello de toda la realeza europea desde la unión de la princesa Margarita de Inglaterra con Anthony Armstrong Jones. Hay una escena particular de la mañana de la boda de Paola en Bruselas, el 2 de julio de 1959, que solo se conoció varias décadas después, gracias al testimonio de una de sus damas de honor italianas que había viajado a Bélgica para acompañarla en su ceremonia nupcial. La dama de honor contaba que, durante la última hora antes de la ceremonia, mientras Paola se estaba preparando en un salón privado del Palacio Real de Bruselas, ocurrió un momento extraordinario que ningún biógrafo había anticipado. Paola, según la dama de honor italiana, estaba sentada frente al espejo del tocador, vestida ya con su vestido de novia. Su madre, Luisa Gazzelli di Rosana, estaba colocándole el velo nupcial sobre la cabeza. Y, en un momento de silencio absoluto, Paola se había girado hacia su madre y le había hecho una pregunta inesperada. Le había preguntado en italiano: «Mamá, ¿tú crees que él me amará siempre?» La madre Luisa Gazzelli di Rosana, según la dama de honor, había contestado a esa pregunta con una franqueza extraordinaria. Le había contestado a su hija: «Paola, ningún hombre ama a su esposa para siempre, pero los buenos hombres aprenden a respetar a su esposa durante toda la vida. Y el respeto en un matrimonio es más importante que el amor. Reza para que Alberto te respete. El amor pasa, el respeto se construye día a día». Esa frase, dicha por una madre italiana a su hija el día de su boda real con un príncipe belga en julio de 1959, fue, según los biógrafos serios, una advertencia que la propia Paola, en ese momento, no entendió completamente. La joven novia de 21 años, perdidamente enamorada de Alberto, creía que su amor iba a durar para siempre. Solo varios años después, cuando descubriera las fotografías de Delphine Boel en 1969, Paola iba a recordar la advertencia que su madre le había dado esa mañana de su boda. Y iba a entender finalmente que su madre había anticipado, con la sabiduría italiana de las mujeres aristocráticas, exactamente lo que la espera a una princesa que se casa con un príncipe europeo. Pero según los testimonios filtrados décadas después, en la noche de bodas que la pareja recién casada pasó en una villa privada del Castillo Real de Laeken, Paola habría escuchado por primera vez una conversación entre su esposo Alberto y el rey Balduino, una conversación que ella no debía escuchar, una conversación que iba a marcar el resto de su vida. Según una de las damas de honor de Paola, que estaba presente esa noche en la villa, el rey Balduino, durante una conversación privada con su hermano menor a las 11 de la noche, le habría dicho una frase específica. Una frase que la dama de honor habría escuchado por casualidad mientras pasaba por el pasillo. El rey Balduino habría dicho: «Alberto, te casaste con una mujer hermosa, pero recuerda lo que te he dicho,
durante todos estos meses. La fidelidad real es diferente de la fidelidad burguesa. Tu esposa va a tener que aprender eso, y si no lo aprende, vas a tener que enseñárselo tú mismo. Esa frase, dicha por un rey belga a su hermano menor en la noche de bodas de este, captura todo lo que iba a ser el matrimonio Paola-Alberto durante las siguientes 6 décadas. Un matrimonio nacido del amor verdadero, pero un matrimonio sometido, desde la primera noche, a las reglas crueles de la fidelidad real europea. Una regla que decía, simplemente, que los príncipes reales tenían derecho a tener amantes, y que sus esposas tenían el deber moral de fingir que no las veían. Durante los siguientes 9 años, entre 1959 y 1968, Paola y Alberto vivieron oficialmente como una pareja real ejemplar. Tuvieron 3 hijos durante esos años. El príncipe Felipe, futuro rey de Bélgica, nacido el 15 de abril de 1960. La princesa Astrid, nacida el 5 de junio de 1962. Y el príncipe Lorenzo, nacido el 19 de octubre de 1963. Paola, durante esos años, dedicó toda su energía a construir una nueva identidad como princesa belga. Aprendió perfectamente francés. Aprendió neerlandés, considerado uno de los idiomas más difíciles de Europa. Estudió la historia compleja de Bélgica, un país dividido entre 2 comunidades lingüísticas. Aprendió las reglas estrictas del protocolo de la corte belga y, según los testimonios cercanos, durante esos primeros años de matrimonio, vivió con su esposo Alberto un amor sincero y compartido. Pero en algún momento entre 1965 y 1967, según los biógrafos serios, ocurrió algo que iba a romper para siempre la armonía de ese matrimonio aparentemente perfecto. Alberto, ya con 30 años, empezó a frecuentar regularmente los círculos sociales de la aristocracia belga sin su esposa. Empezó a viajar solo. Empezó a llegar tarde a la casa varias noches por semana. Y en algún momento de 1967, según se sabría décadas después, conoció a una mujer belga llamada Sibylle de Celis-Longchamps, una baronesa belga de 30 años, casada con un industrial belga llamado Jacques Boel, pero, según los testimonios cercanos, en un matrimonio profundamente infeliz. Lo que pasó entre Alberto y Sibylle durante los siguientes 2 años, entre 1967 y 1969, fue, según los biógrafos serios, una de las relaciones extramatrimoniales más intensas y más secretas de toda la realeza europea contemporánea. Una pasión absoluta. Una relación que el príncipe belga, según los testimonios cercanos, vivía como su verdadero amor. Una relación que iba a producir, en noviembre de 1968, una hija ilegítima del príncipe Alberto. Una hija que Sibylle y su esposo legal, Jacques Boel, decidieron registrar legalmente como hija del matrimonio Boel. Pero una hija que, durante los siguientes 50 años de su vida, iba a saber por su propia madre que su verdadero padre biológico era el príncipe Alberto de Bélgica. El nombre de esa hija ilegítima era Delphine Boel. Si esta parte de la historia te está dejando sin palabras, regálanos un like rápido. Cada pulgar arriba nos permite seguir investigando casos como este, que nadie más se atreve a contar. Paola, durante esos años entre 1967 y 1969, sospechaba algo, pero, según los biógrafos serios, no sabía con precisión nada. Veía a su esposo Alberto cada vez más distante. Veía sus viajes nocturnos. Veía sus llamadas telefónicas misteriosas. Pero, como toda esposa real de los años 60 europeos, había aprendido desde la noche de bodas que esos detalles no debían discutirse, que la realeza tenía sus reglas particulares, y que ella, como princesa italiana,
convertida en princesa belga, tenía el deber moral de fingir que no veía nada. Hay un detalle particular del año 1969 que pocas biografías cuentan completamente. Durante el invierno de ese año, según los testimonios filtrados décadas después por una sirvienta del Castillo Real de Laeken, Paola habría descubierto por casualidad, en un cajón privado del despacho de su esposo Alberto, una serie de fotografías. Fotografías de un bebé recién nacido, una niña de pocos meses, vestida con un vestido rosa. Y junto a las fotografías, una pequeña carta escrita a mano en francés, dirigida al querido Alberto, firmada por una mujer llamada simplemente Sibyl. Paola, según la sirvienta, no había dicho nada esa noche. No había confrontado a su esposo. No había hecho ninguna escena. Solo había vuelto a guardar las fotografías y la carta exactamente como las había encontrado. Había cerrado el cajón y se había ido a su propio dormitorio del castillo, donde, según la sirvienta que la observó por la rendija de la puerta, lloró durante varias horas seguidas, sin gritar, sin protestar. En silencio absoluto, como una mujer italiana aristocrática, había sido educada a llorar desde los 6 años. Hay un detalle particular de las semanas siguientes al descubrimiento de las fotografías que solo se conoció varias décadas después a través del testimonio de una de las damas de honor más cercanas de Paola, publicado anónimamente en la revista italiana Oggi en 2005. La dama de honor contaba que, en febrero de 1970, 2 meses después del descubrimiento de las fotografías, Paola había tomado una decisión extraordinaria. Había viajado en secreto, sin avisar al Palacio Real belga, hasta Roma. Había ido a visitar a su madre, Luisa Gazzelli di Rossana, en la residencia familiar del barrio de Parioli. Durante esa visita secreta a Roma, según la dama de honor que la había acompañado en el viaje, Paola había mantenido una conversación de 5 horas con su madre Luisa. La conversación, según la dama de honor que escuchó partes desde una habitación contigua, había sido completamente diferente de lo que Paola había imaginado. Paola había viajado a Roma esperando que su madre le aconsejara divorciarse inmediatamente de Alberto, que defendiera el honor familiar Ruffo di Calabria sobre cualquier consideración política belga. Pero, según la dama de honor, Luisa Gazzelli di Rossana había dado a su hija un consejo completamente opuesto. Le había dicho, en italiano, una frase que Paola iba a recordar durante el resto de su vida. Le habría dicho, Paola, hija mía, las mujeres aristocráticas italianas no se divorcian, nunca, no por orgullo, no por debilidad, sino porque la familia es una entidad superior a las personas que la componen. Tu esposo Alberto te ha traicionado. Eso es indiscutible, pero también es indiscutible que tú llevas hoy el apellido Ruffo di Calabria, y que ese apellido tiene 1000 años de historia, más fuerte que cualquier traición de un príncipe belga. Vuelve a Bruselas, aguanta y vive con la dignidad que tu sangre te exige. Esa conversación entre madre e hija en una sala de Roma en febrero de 1970, según la dama de honor, fue lo que decidió finalmente a Paola. La joven reina italiana volvió a Bruselas 3 días después. No le dijo nada a su esposo Alberto sobre el viaje, y, durante los siguientes 30 años, hasta la publicación del libro de Mario Daniels en 1999, mantuvo en absoluto silencio el conocimiento que ella tenía sobre la existencia de Delphine Boel y la traición de su esposo. Pero, según los biógrafos cercanos, Paola no perdonó nunca completamente esa traición de su esposo. Y durante los años 70 y 80, según los testimonios cercanos, la reina belga vivió un período personal extremadamente complicado. Algunos biógrafos hablan, de manera prudente,
de varias relaciones extramatrimoniales que la propia Paola habría tenido durante esos años, en respuesta indirecta a las infidelidades de su esposo Alberto. Otros biógrafos más conservadores prefieren atribuir esos rumores a campañas mediáticas hostiles a la reina italiana. Lo que sí está documentado es que entre 1972 y 1975, la pareja real belga vivió un período de crisis matrimonial tan grave que el divorcio fue considerado seriamente por ambos cónyuges. Lo que evitó finalmente el divorcio, según los biógrafos serios, no fue el amor renovado entre los esposos. Fue la intervención directa del rey Balduino de Bélgica. El rey, profundamente católico, profundamente conservador, habría convocado a su hermano menor Alberto en 1976 y le habría dicho, según los testimonios cercanos, una frase brutal. Le habría dicho: Alberto, tu divorcio no es una opción, no para mí, no para Bélgica, no para la monarquía, no. Vas a aguantar tu matrimonio con Paola hasta que la muerte los separe y, si necesitas distracciones personales, hazlas con la mayor discreción posible, pero la imagen pública de tu pareja real es intocable. ¿Has entendido bien? Alberto, según los testimonios cercanos, había entendido perfectamente y, durante los siguientes 17 años, entre 1976 y 1993, Paola y Alberto mantuvieron oficialmente la fachada de un matrimonio real ejemplar. Aparecían juntos en cada acto oficial de la monarquía belga. Sonreían juntos para las fotografías de las revistas internacionales. Criaron juntos a sus 3 hijos. Pero, en la intimidad de sus alas separadas del castillo real de Laeken, vivían como 2 extraños. Y durante todos esos años, mientras Paola intentaba reconstruir su vida personal lejos del dolor de las traiciones de Alberto, una niña belga llamada Delphine Boel estaba creciendo en una casa de Bruselas sin saber oficialmente quién era su verdadero padre biológico, sin saber oficialmente que ella era, según la genética, segunda en la línea de sucesión al trono de Bélgica, si la justicia algún día decidiera reconocerla. El 31 de julio de 1993 ocurrió un evento que iba a cambiar para siempre la vida personal de Paola Ruffo di Calabria. El rey Balduino de Bélgica, durante unas vacaciones privadas en su residencia de verano en España, murió súbitamente de un paro cardíaco. Tenía 62 años. No tenía hijos. Y, según las reglas de la sucesión belga, su hermano menor, Alberto, esposo de Paola, se convirtió automáticamente en el nuevo rey de Bélgica. Y Paola, a los 55 años, se convirtió oficialmente en la nueva reina consorte de Bélgica. Hay una escena particular del momento en que Paola recibió la noticia de la muerte del rey Balduino, su cuñado, que solo se conoció varios años después, gracias al testimonio de una de las damas de honor más cercanas. La dama de honor contaba que Paola estaba en su residencia de verano del castillo de Belvedere de Laeken cuando le entregaron el telegrama oficial enviado desde España. Era una mañana de sol, del último día de julio de 1993. Paola estaba tomando café en la terraza del castillo, leyendo un libro de poesía italiana de Eugenio Montale. Cuando leyó el telegrama oficial, según la dama de honor, Paola no reaccionó como uno esperaría que una mujer reaccionara al enterarse de que su esposo acaba de convertirse en rey de un país europeo. No mostró ninguna emoción de triunfo. No mostró tampoco emoción de tristeza por la muerte de su cuñado. Solo dejó el libro de poesía sobre la mesa de la terraza. Cerró el telegrama y después de varios segundos de silencio absoluto, según la dama de honor, había murmurado para sí misma una sola frase, en italiano. Habría dicho: «Adesso non posso più scappare», que significa, en español, «ahora ya no puedo escaparme más». Esa frase,
dicha por una reina belga de origen italiano al enterarse de su propia coronación como reina de Bélgica, captura toda la verdad emocional del momento. Paola, durante los 22 años anteriores como princesa de Bélgica, había vivido secretamente con la idea de que algún día podría divorciarse de Alberto y volver a Italia. Reconstruir su vida lejos del matrimonio destrozado por las traiciones de su esposo. Esa fantasía secreta, que había sostenido emocionalmente a la reina durante 2 décadas de matrimonio infeliz, acababa de desaparecer para siempre. Porque una vez convertida en reina oficial de Bélgica, Paola sabía perfectamente que el divorcio se convertía constitucionalmente en imposible. Lo que la propia Paola no podía sospechar en ese momento, sin embargo, era que esa coronación oficial iba a poner en marcha, durante los siguientes 6 años, una secuencia de eventos que iba a destruir definitivamente la última ilusión que ella había mantenido durante 30 años de matrimonio. En 1999, 6 años después de la coronación del nuevo rey Alberto II de Bélgica, una periodista belga llamada Mario Daniels publicó un libro titulado simplemente Paola, Mujer de Pasión. El libro era una biografía aparentemente normal de la reina belga, pero en una sola página específica del libro, en el capítulo dedicado a los años 70, la periodista mencionaba un detalle que iba a explotar mediáticamente en pocas horas. Mencionaba la existencia de una hija ilegítima del rey Alberto II, una hija nacida en 1968, una hija que vivía en Bruselas, y mencionaba el nombre completo de esa hija, Delphine Boel. El libro vendió 5.000 copias en sus primeras 72 horas en las librerías belgas. Las cadenas de televisión internacionales empezaron inmediatamente a investigar los detalles del escándalo, y en pocas semanas, el mundo entero supo lo que durante 30 años había sido un secreto compartido únicamente entre la familia real belga y los círculos más íntimos de la aristocracia europea. El rey de Bélgica tenía una hija ilegítima de su matrimonio oficial con la reina Paola. Paola, en el castillo real de Laeken, según los testimonios cercanos, leyó el libro completo durante una sola tarde de invierno de 1999, sola, sin compañía, sin damas de honor. Cuando terminó la última página, según una sirvienta que la observó, no dijo nada, no protestó, no hizo ninguna declaración pública. Solo se quedó sentada en silencio en su sillón privado del despacho durante varias horas seguidas. Hay un detalle particular de la tarde en que Paola leyó por primera vez el libro de Mario Daniels en 1999, que solo se conoció varios años después, a través del testimonio de la misma sirvienta del castillo de Laeken. Según la sirvienta, en un momento de esa tarde, después de varias horas de silencio absoluto, Paola se había levantado de su sillón, había caminado hasta su despacho privado y había sacado de un cajón cerrado con llave una caja pequeña de madera, una caja que ella había guardado durante exactamente 30 años. Una caja que ningún miembro del personal del castillo había visto nunca abierta. Dentro de la caja, según la sirvienta que la observó por casualidad desde la puerta entreabierta, había las mismas fotografías que Paola había descubierto en 1969. Las fotografías de un bebé recién nacido en un vestido rosa. La carta, firmada por Sibyl, y, también, 30 años después de su descubrimiento original, una nueva fotografía, y una fotografía recortada del periódico belga Le Soir, publicado 3 semanas antes. La fotografía mostraba a una mujer joven de 30 años, escultora belga, fotografiada en una exposición de arte contemporáneo en Bruselas. Su nombre era Delphine Boel. Paola, según la sirvienta, había mirado durante varios minutos seguidos las 2 fotografías, la del bebé de 1968 y la de la mujer adulta de 1999. Y según la sirvienta, había hecho algo extraordinario.
Había comparado físicamente los rasgos faciales del bebé y de la mujer adulta con los rasgos faciales del rey Alberto que aparecían en otra fotografía oficial que tenía sobre su escritorio, como una detective privada estudiando una evidencia criminal. Después de varios minutos de comparación silenciosa, según la sirvienta, Paola había guardado las fotografías de regreso en la caja. Había cerrado la caja con llave y había guardado la caja en el mismo cajón donde había estado escondida durante 30 años. Y según la sirvienta, había murmurado para sí misma una sola frase, en italiano. Una frase que la sirvienta había logrado escuchar perfectamente desde la puerta entreabierta. Habría dicho, adesso è confermato, o aspettato troppo, que significa en español, ahora está confirmado. He esperado demasiado. Esa frase, dicha por una reina belga de origen italiano en su despacho privado de Laeken, una tarde de invierno de 1999, captura toda la verdad emocional de los siguientes 20 años de la vida de Paola, una mujer que había sabido todo desde 1969. Una mujer que había aguantado en silencio durante 30 años por respeto a la corona belga, pero también una mujer que, esa tarde de 1999, entendió que esa estrategia del silencio absoluto había, finalmente, fracasado, porque el mundo entero ahora sabía la verdad que ella había escondido durante 3 décadas. Y a partir de ese momento, según los biógrafos serios, Paola tomó la decisión personal de ya no proteger más nunca la imagen pública de su esposo. Esa misma noche, según los testimonios cercanos, ocurrió la conversación más violenta del matrimonio Paola-Alberto en 35 años. Una conversación que duró más de 4 horas. Y de la que, según una de las damas de honor que estaba en una habitación contigua, los sirvientes del castillo escucharon partes específicas. En un momento de la confrontación, según la dama de honor, Paola le habría gritado a su esposo Alberto una frase que iba a quedar grabada en la memoria de todos los empleados que la escucharon esa noche en Laeken. Le habría gritado, en francés, ¿Cómo te atreves, Alberto? ¿Cómo te atreves a haber tenido una hija con otra mujer y a habérmelo escondido durante 30 años? ¿Tú crees que yo soy una imbécil? ¿Que yo no sabía nada? Sabía todo y aguanté todo. Pero ahora todo el mundo lo sabe y mi humillación es pública. Alberto, según la dama de honor, no había contestado nada. No había podido contestar nada. La verdad histórica era demasiado evidente. Y, durante las siguientes semanas, según los biógrafos cercanos, la pareja real belga vivió en alas completamente separadas del castillo de Laeken, sin dirigirse la palabra. Como dos extraños que habían sido obligados a compartir un mismo techo por razones de Estado. Lo que pasó durante los siguientes 20 años, entre 1999 y 2020, fue, según los biógrafos serios, una de las batallas judiciales y mediáticas más complejas de toda la historia de la realeza europea. Delphine Bouel, la hija ilegítima, empezó en 2013 a exigir formalmente, a través de procesos legales belgas, el reconocimiento oficial de su filiación con el rey Alberto II. Su madre Sibylle de Celles-Longchamps había confirmado públicamente, en una entrevista al diario belga Le Soir, publicada en 2008, que su hija Delphine era verdaderamente la hija biológica del rey de Bélgica. Pero el rey Alberto II, durante 15 años seguidos, se negó a reconocer oficialmente a Delphine como su hija. Se negó a hacer las pruebas de ADN que la justicia belga le exigía. Y se negó incluso a recibir personalmente a Delphine en cualquier reunión privada de reconciliación familiar. Hasta que, en el 2013, después de años de presión mediática, Alberto II abdicó oficialmente del trono belga a favor de su hijo Felipe.
y, sin la protección constitucional que le otorgaba el cargo real, finalmente fue obligado por los tribunales belgas en 1919 a someterse a las pruebas genéticas que iban a confirmar definitivamente la verdad de la filiación de Delphine. Esas pruebas de ADN, realizadas en 1919, confirmaron con una probabilidad del 99,99% que Delphine Boel era verdaderamente la hija biológica del rey emérito Alberto II de Bélgica. Y, el 27 de enero de 2020, el Tribunal de Apelación de Bruselas declaró oficialmente a Delphine como Princesa Delphine de Bélgica, con todos los derechos, los privilegios y los honores que ese título conlleva. Paola, en el Palacio de Belvedere de Laeken, esa misma mañana del 27 de enero de 2020, según los testimonios cercanos, fue una de las primeras personas en saber la noticia oficial. La conoció a través de una llamada telefónica de su hijo, el rey Felipe, que la informó del veredicto judicial unas horas antes de que la prensa internacional lo publicara. Paola, según los testimonios, escuchó la noticia en silencio. No protestó, no lloró, no hizo ninguna declaración pública, solo agradeció a su hijo por haberla informado primero. Y, después de colgar el teléfono, se quedó mirando por la ventana durante varias horas. Pero la verdadera tragedia personal de Paola estaba todavía por venir. Lo que pasó durante los siguientes meses de 2020 fue, según los biógrafos cercanos, uno de los momentos más sorprendentes de toda la historia reciente de la realeza europea, porque la propia Paola, contra todos los pronósticos, decidió aceptar oficialmente a Delphine como miembro de la familia real belga. Aceptó recibirla personalmente en el Palacio de Laeken. Aceptó tomarse fotografías oficiales con ella. Aceptó incluso, en algunas ocasiones públicas, durante los siguientes años, presentarla a la prensa como una nueva miembro de nuestra familia. Hay una escena particular del primer encuentro entre Paola y Delphine que solo se conoció varios años después, gracias al testimonio de una de las damas de honor de la reina belga. Según la dama de honor, el primer encuentro oficial entre las dos mujeres se celebró el 25 de octubre de 2020, en un salón privado del Palacio de Belvedere de Laeken. Era una tarde lluviosa de otoño. Delphine había llegado sola al palacio, sin sus dos hijos pequeños, vestida con un traje elegante negro. Paola la esperaba en el salón, vestida con un traje azul oscuro y un collar de perlas. Las dos mujeres tenían exactamente los mismos colores que llevaban en las fotografías que iban a tomarse pocos minutos después. Según la dama de honor que estaba en una habitación contigua, las dos mujeres se quedaron mirándose silenciosamente durante varios segundos cuando se vieron por primera vez. Ni Paola ni Delphine sabían exactamente cómo iniciar la conversación. 32 años de silencio, de rumores, de procesos judiciales y de presiones mediáticas las habían preparado para ese momento sin darles ninguna guía sobre cómo actuar. Finalmente, según la dama de honor, fue Delphine quien rompió el silencio. La hija ilegítima, ahora reconocida oficialmente, había dicho una frase simple, en francés. Le había dicho: «Madame, agradezco mucho que usted haya aceptado recibirme. Sé lo difícil que esto debe ser para usted». Paola, según la dama de honor, había contestado a esa frase con una sola palabra, una palabra que ningún biógrafo había anticipado. Le había contestado, en francés también, Delphine. Nos, mainos. Y según la dama de honor, después de pronunciar simplemente el nombre de pila de la hija ilegítima de su esposo, la reina belga se había acercado físicamente a Delphine y, en un gesto que nadie había anticipado en el protocolo previsto para esa reunión, la había abrazado durante varios segundos, en silencio, sin decir nada más, sin condiciones, sin reproches. Solo un abrazo silencioso entre dos mujeres
que durante 50 años habían sido, sin saberlo realmente, las dos víctimas paralelas del mismo hombre. Esa escena, descrita varios años después por una dama de honor en una entrevista anónima a la revista belga Le Vif, publicada en 2022, marcó el momento exacto en que la reina Paola decidió definitivamente perdonar. No perdonar a su esposo Alberto, que nunca había merecido ese perdón, sino perdonar a Delphine, a la hija inocente de la mujer que había sido durante décadas su rival en silencio, a una mujer que había nacido sin haber elegido nacer y que había vivido 50 años sin saber quién era realmente su padre. Esa decisión, tomada por Paola a los 82 años después de 51 años de matrimonio aguantado, sorprendió a la prensa belga, a la prensa europea y a los biógrafos de la realeza. ¿Por qué la reina humillada estaba aceptando a la hija ilegítima de su esposo? ¿Por qué no exigía el divorcio, o al menos la separación pública? ¿Por qué estaba protegiendo hasta el último día de su vida la imagen de un esposo que la había traicionado durante toda su vida adulta? La respuesta, según los biógrafos cercanos a la reina, era simple. Era una respuesta italiana, una respuesta aristocrática, una respuesta que Paola había aprendido desde la infancia en Roma, en la educación católica estricta que su madre Luisa Gazelli di Rosana le había dado en los años 40. La respuesta decía simplemente que la dignidad personal era más fuerte que cualquier humillación pública, que la familia real, una vez formada, era una entidad superior a las individualidades que la componían, y que aceptar a Delphine no era rendirse ante Alberto. Era, paradójicamente, demostrar al mundo entero que ella, la reina humillada, era moralmente superior tanto a su esposo infiel como a la mujer que había sido su rival durante décadas. Esa decisión, tomada por una mujer italiana de 82 años en el invierno de 2020, fue, según los biógrafos serios, la última gran victoria moral de la reina Paola de Bélgica. Una victoria silenciosa, una victoria sin trompetas ni ceremonias oficiales, pero una victoria que iba a ser estudiada durante años por los historiadores de la realeza europea contemporánea como el ejemplo más claro de cómo una mujer humillada públicamente puede transformar su humillación en triunfo moral. Hoy, en 2026, la reina Paola de Bélgica sigue viviendo, a sus 88 años, en el Palacio de Belvedere de Laeken, junto a su esposo Alberto II, también ya un anciano de 91 años. La pareja real ha pasado los últimos 10 años cuidándose mutuamente durante problemas de salud graves. Alberto sufrió un derrame cerebral en 2018. Paola sufrió una fractura severa en 2020. Y, según los testimonios cercanos, los dos esposos, después de 6 décadas de un matrimonio extraordinariamente complejo, han encontrado finalmente en la vejez una forma de coexistencia tranquila, una compañía silenciosa, un apoyo mutuo en los problemas de salud que ninguno de los dos podría enfrentar solo. Pero, según los biógrafos cercanos, hay un detalle de la vida actual de Paola que pocas biografías cuentan. Una vez al año, en el aniversario del nacimiento de Delphine, el 22 de febrero, la reina emérita Paola recibe en privado, en su despacho del Palacio de Belvedere, a la princesa Delphine. Almuerza con ella durante varias horas. Le pregunta por sus 2 hijos pequeños. Le pregunta por sus proyectos artísticos. Y, al final del almuerzo, según una de sus damas de honor, Paola siempre le hace a Delphine la misma despedida, la misma frase. Una frase que ella nunca había usado durante los 50 años anteriores, cuando Delphine no era oficialmente miembro de la familia. Le dice, en francés, «Hasta el año que viene, mi querida hija, cuídate, cuídate mucho». Esa frase, dicha por una reina italiana de 88 años a la hija ilegítima de su esposo en el despacho privado de un palacio belga, captura mejor que cualquier biografía la verdadera grandeza moral de la reina Paola de Bélgica.
Una mujer que durante 50 años había aguantado en silencio la traición más dolorosa de su matrimonio. Una mujer que había tenido cada motivo para odiar profundamente a Delphine Boel. Una mujer que, sin embargo, decidió a los 82 años transformar el odio en algo más alto, en algo más cristiano, en algo más aristocrático, en el reconocimiento generoso de una hija que no era suya, pero que tampoco era culpable de las decisiones de su padre. Si tú, escuchando esta historia, alguna vez has tenido que perdonar a alguien por algo que ni siquiera había sido culpa suya, ¿sabes algo que la reina Paola de Bélgica aprendió por la fuerza durante 6 décadas de matrimonio? ¿Sabes que el verdadero perdón no es perdonar al culpable? El verdadero perdón es perdonar a la víctima inocente del culpable. ¿Sabes que las hijas no son responsables de las decisiones de sus padres? ¿Y sabes que, a veces, la mejor venganza posible contra un esposo infiel no es destruir a la mujer con la que él te traicionó? Es aceptar a la hija que ella tuvo de él y demostrar al mundo entero que tú, la esposa humillada, eres moralmente superior a las 2 personas que te lastimaron durante décadas. La reina Paola tenía todo lo que el mundo creía que valía la pena tener: la belleza italiana, la nobleza aristocrática, el amor de un príncipe, la corona de una reina, 3 hijos sanos, una vida entera bajo las cámaras de la prensa internacional. Y sin embargo, en los últimos años de su vida, según los testimonios cercanos, ella seguía recordando una sola noche específica de 1969. La noche del invierno belga en la que había descubierto, por casualidad, las fotografías de un bebé recién nacido en el cajón privado del despacho de su esposo, y había entendido, en silencio absoluto, que su matrimonio había terminado para siempre 30 años antes de que el mundo entero lo supiera. Hay una historia que llevo meses queriendo contar. Una historia que muchos archivos prefieren mantener cerrados. Una historia de otra mujer real europea que cargó durante décadas con un secreto familiar imposible de soportar. La próxima semana vamos a abrirlos juntos. Activa la campanita para no perderte ese momento. Si llegaste hasta el final de este documental, suscríbete al canal y activa la campanita. La próxima historia te va a dejar sin aliento. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta vida.